Historia de la evaluación psicológica. Para entrar en contexto, esta es la disciplina de la psicología encargada de la exploración y análisis del comportamiento de una persona. Esta se realiza por un profesional de la salud mental. Se realiza mediante entrevista, test psicométrico, registros u observaciones. Con esto podemos seguir con la línea de tiempo. Francis Galton, de 1822 a 1911. Es nombrado el padre de la psicología diferencial. Sus intereses eran el estudio del ser humano y las diferencias individuales, basándose en las teorías de Charles Darwin. En 1884 fundó su laboratorio antropológico psicométrico y en 1888 introdujo el concepto de correlación. Después de varios estudios sobre características humanas, quiso explicar la selección artificial para mejorar su raza, comprobando gracias a la teoría eugenasia que los hijos de los padres muy inteligentes o con características físicas muy notables tendían a las mismas características que sus padres. Por esto pensó que la herencia tiene un papel más importante que el propio aprendizaje. Fue pionero del uso de la distribución normal e inventó el uso de la línea de regresión y difunde la vertiente aplicada en la psicología diferencial. James Cattell, de 1860 a 1944. Introdujo el término por primera vez de pruebas mentales. Comenzó de forma independiente para medir simples procesos mentales. Administró una prueba de batería de 10 pruebas a estudiantes voluntarios. Creía que estaba midiendo la inteligencia, pero en 1901 Clark Wheeler demostró que no había relación estadística entre las puntuaciones y las pruebas de Cattell con el rendimiento académico. Las pruebas se vuelven irrelevantes con el desarrollo de la medición de la inteligencia. Bueno, por nuestro paseo de la historia y la línea de tiempo vamos a saludar a Francis Galton, 1822 y 1911. Bueno, por si no sabías, es considerado el padre de la psicología diferencial y su gran interés era el estudio del ser humano y las diferencias individuales. Es primo de Charles Darwin y este se basa en las teorías de Francis Galton. Bueno, fundó el laboratorio antropométrico, introdujo el concepto de la recolección y aquí, después de tantos estudios sobre las características humanas, que es duplicar la selección artificial de las personas para mejorar su raza y derechos, es una de sus teorías llamada eugenesia. Con esto se comprobó que los hijos de padres muy inteligentes o con características físicas muy notables también tienden a tener esas características con sus padres e hijos. Es lo que se llama herencia. Tiene un papel muy importante que el propio aprendizaje. Fue pionero de la distribución normal e inventó el uso de líneas de regresión eventual de la máquina injusta. Hola, mi nombre es Ángela Arévalo y a continuación voy a hablarles sobre Alfred Binet. Conocido por sus aportes a la psicología experimental, diferencial, psicometría y especialmente por sus contribuciones al desarrollo educativo, es considerado el padre del test de la inteligencia. Él desarrolló las primeras escalas psicológicas para medir la inteligencia e introdujo el concepto de edad mental y el coeficiente intelectual. Fue el encargado de realizar unas pruebas para saber qué niños tenían retrasos. Estas pruebas las realizó a niños de 3 a 5 años y las llamó pruebas de inteligencia. El propósito de esta fue comparar las habilidades mentales de estos niños con las de sus padres. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el estudio de las diferencias individuales.
La psicología diferencial pone de manifiesto las peculiaridades individuales mediante instrumentos que proporcionan información de carácter cuantitativo. Esta tiene sus orígenes en el trabajo de Belga Ketelen en el siglo XVII. Él realizó las primeras aplicaciones de la teoría de la curva normal al estudio de los datos biológicos y sociales. La psicología diferencial pone de manifiesto peculiaridades individuales mediante instrumentos que proporcionan información de carácter cuantitativo. Esta tiene orígenes en los trabajos de Belga Quillet en el siglo XVII. Realizó las primeras aplicaciones de la teoría de la curva normal del estudio. Datos biológicos, sociales, las primeras investigaciones de esta psicología fueron realizadas por el mismo Francis Galton en 1874 y diseñó instrumentos y técnicas para realizar las diferencias existentes en el plano de los psicólogos entre los individuos. Mismo grado de errores. Los retrasos escolares en 1905, Weiner y Simon dan a conocer la primera versión del instrumento bienestar, que en 1912 que enriquece a Simon introduce el coeficiente intelectual o látex mental, que es un dato curioso que se utilizó este término mental, ya que los elementos generan confianza en los resultados del laboratorio de Columbia y la salud. Bueno, compañeros, vamos a continuar hablándoles sobre el uso de la aplicación de pruebas psicológicas según el Código Deontológico. En el Código Ético del Psicólogo, en el último apartado del capítulo 3, de páginas 64 a la 66, nos habla acerca de la confidencialidad que debe tener el psicólogo con los resultados de las pruebas que él aplique. Tenemos el artículo 61 que dice que el psicólogo mantiene la confidencialidad debida al crear, almacenar, recuperar, transferir y eliminar los registros y expedientes bajo su control, ya sean estos escritos, automatizados o en cualquier otra forma. El artículo 62 menciona que si se va a ingresar información confidencial de receptores de servicios psicológicos a bases de datos o sistemas de registro accesibles a terceras personas a las que el receptor de los servicios no haya consentido el acceso, tales como secretarias, técnicos de sistemas o invasores del Internet. En el artículo 63 nos dice que en reconocimiento a que la posesión de datos y registros esté regulada por principios legales, el psicólogo toma las providencias razonables y apegadas a la ley. En el artículo 64 menciona que el psicólogo no puede retener registros o expedientes bajo su control que se le soliciten y sean indispensables para el tratamiento de un paciente o cliente por la falta de pago correspondiente, excepto cuando la ley así lo disponga. El artículo 65 dice que si un protocolo de investigación aprobado por un comité institucional o cualquier otro cuerpo colegiado requiere de la inclusión de identificadores personales, estos identificadores se eliminarán antes de que la información se haga accesible a otros. El artículo 66 menciona que si el psicólogo revisa materiales enviados para publicación, financiamiento u otros arbitrajes de investigación, respeta la confidencialidad y los derechos de autor sobre esta información. El artículo 67 nos dice que el psicólogo no menciona en sus trabajos escritos o al dar clases o conferencias o por otros medios públicos información confidencial obtenida durante el curso de su trabajo. El artículo 68 nos menciona que en sus presentaciones científicas o profesionales y publicaciones el psicólogo disfraza
la información confidencial de tales personas u organizaciones de modo que otros no las pueden identificar y que las discusiones resultantes no dañen a sujetos que pudiesen identificarse a sí mismos. Por último, el artículo 69 nos dice que el psicólogo hace planes por adelantado para que la confidencialidad de registros, expedientes o datos queden protegida en la eventualidad de su muerte e incapacidad, jubilación o retiro de su práctica. Muchas gracias.